Estamos ya en estudios con la doctora Milagros García Mazorra. Es especialista en ginecología y obstetricia para hablar sobre un tema importante y en el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestras niñas y adolescentes, el tema de la vulvovaginitis. Es una infección que se produce precisamente en la vagina de las niñas, de las adolescentes, y de esto vamos a hablar con la doctora Milagros García un poco, primero para conocer de qué se trata este tema de la vulvovaginitis y poder conocer también los síntomas, el tratamiento y detallar un poco más sobre esto. Empecemos un poco por definir este tema de la vulvovaginitis. ¿Qué es, en qué consiste y cómo se produce esta infección? Bueno, la vulvovaginitis en niñas y adolescentes es una de las causas por las que más frecuentan las pacientes a la consulta de ginecología infanto-juvenil. Se ha descrito que alrededor del 60 al 80% de las consultas son por esta entidad y que es una patología bastante frecuente que se caracteriza fundamentalmente por una irritación de los genitales externos, en este caso de la vulva, y que puede ascender también a la vagina, que se caracteriza por la secreción, la irritación de la zona, el enrojecimiento, el prurito o picazón, la secreción y el ardor al orinar, así como en raras ocasiones puede haber también sangrado. Y ahora, ¿esta situación por qué se produce? ¿Por qué se produce este tipo de infecciones? Bueno, hay factores que favorecen la aparición de la vulvovaginitis. Todos son importantes, pero hay 6 de ellos que sí creemos importante señalar. Y en primer lugar se describen la poca cantidad de estrógeno que hay en las niñas, por supuesto, y que hace que la mucosa vaginal sea más delgada, con un pH alcalino, y facilita la entrada de los gérmenes con mayor facilidad. Otro de los factores que favorecen es el poco desarrollo que tiene el anillo urinario, la vagina y el ano muy próximos, y la posibilidad de contaminación son mayores a diferencia del hombre. Con relación a otros factores que también facilitan estas infecciones son las manipulaciones que tienen las niñas a esas edades. Muchas niñas ya alrededor de los 6 o 7 años ya empiezan con manipulaciones de sus genitales, se descubren los genitales y existe las tendencias o la práctica masturbatoria, que en las niñas no es patológico siempre que no deje su actividad, o sea, deje de hacer su actividad diaria, el juego y demás, por la actividad de la masturbación. Y otra de las causas también que pueden producir la vulvovaginitis es el uso de jabones o sustancias irritantes que pueden producir dermatitis, y esas dermatitis infectarse secundariamente y causar la vulvovaginitis. ¿Cómo se debe hacer la higiene de la vagina de una niña, de una pequeña, una bebé, y posteriormente ya más adelante cuando todavía está en edad de infante? Bueno, si no es con jabón, ¿cómo es que se tiene que hacer esta higiene? Bueno, la higiene se debe hacer con jabones especiales o con sustancias especiales que hay para el aseo de estas niñas. Lo más importante no es el medio que se usa para la higiene, sino la técnica. O sea, siempre que se haga una higiene o una limpieza en una bebé después de una defecación, la técnica es limpiar, o sea, arrastrar desde adelante hacia atrás, no desde atrás hacia adelante, porque si lo hace inverso, usted está llevando todo el contenido infeccioso del ano a la vagina. ¿Cuánto tiempo debería tener una niña un pañal, por ejemplo? O sea, si le coloca un pañal a las 6 de la mañana que se levanta, ¿en cuánto tiempo debería revisarlo, sacárselo? Bueno, eso ya sí depende del cuidador, ¿no? Uno tiene que estar atento, los padres o los cuidadores tienen que estar atentos a la situación de la emisión de orina en estos niños, y hacer un cambio frecuente, por lo menos darse cuenta en qué momento tiene que cambiar ese pañal. ¿Qué otro tipo de síntomas, qué otro tipo de signos se pueden presentar para saber que una niña está sufriendo de esto? Lo primero que aparece, uno de los primeros síntomas que aparecen es el enrojecimiento o eritema de la región vulvar. Eso es una de las primeras cosas, y por las que consultan las madres siempre la llevan porque dicen que han notado la vagina irritada, o la vulva muy irritada, muy rojito, sobre todo en la parte del introito. Otra de las causas otro de los signos que pueden aparecer es la secreción vaginal, que depende mucho del tipo de infección que después vamos a comentarte que aparece. Otra de las causas, otros de los síntomas que pueden aparecer es el prurito, que generalmente va acompañado no solamente el prurito vulvar, sino el prurito anal también. Siempre el ginecólogo infantil tiene que indagar, investigar sobre la posibilidad
de la infección por el ciuro, que después vamos a ver que es la causa número 1 de esta vulvovaginitis. Otro de los síntomas que puede haber es ardor al orinar. Si tiene una irritación y si tiene un eritema de la vulva, por supuesto, al orinar le va a arder. Y la secreción define mucho, orienta mucho al ginecólogo cuál es el tipo de infección que puede tener la niña. Y otra de los signos es el sangrado. También puede verse sangrado en la vulvovaginitis con menos frecuencia, porque generalmente el sangrado va acompañado a otras patologías que hablaremos posteriormente en la vulva o en el himen. ¿Se puede definir el tipo de infección que se produce de acuerdo al color de la secreción? Sí, cómo no. ¿Qué síntoma, qué signo de alerta debemos tener? Mira, las vulvovaginitis pueden ser específicas e inespecíficas. El mayor por ciento de vulvovaginitis en las niñas es inespecífica. Cuando hablamos de inespecífica es que no hay un germen especial o un patógeno especial que la produzca. En este caso, por ejemplo, generalmente se caracteriza por secreciones o descensos que son transparentes, muy raramente son purulentos. Pueden acompañarse de prurito o picazón, de enrojecimiento también, pero la secreción es una secreción que por lo general no tiene olor. Y cuando usted orienta las medidas necesarias de higiene en esa niña, pues puede desaparecer estos síntomas sin necesidad de usar antibióticos. Ya en las ya en las vulvovaginitis específicas, sí, ya el tipo de secreción es diferente y es producida por diferentes tipos de gérmenes. Otras de las causas de vulvovaginitis son los cuerpos extraños. Hay veces las personas, cuando usted ve una niña que la llevan con mucha frecuencia, hace poco tuvo una en la consulta con una secreción purulenta importante. Creo que en los 20 y tantos años que llevo haciendo ginecología infantil nunca había visto cosas así. Y le decíamos a la mamá que si no resolvía con el tratamiento que se le había hecho por el antibiograma, se le había puesto por el cultivo, pues había que pensar siempre en la posibilidad de un cuerpo extraño. Los cuerpos extraños son frecuentes en los niños. Las niñas se manipulan y se introducen guisantes, se introducen pequeños objetos. Hay veces sin que se introduzcan nada, con el uso nada más que, por ejemplo, de papel higiénico. Muchas veces el papel higiénico hace como rollitos, claro, ¿no? Y eso se introduce y ya es un cuerpo extraño. Cuando un ginecólogo ve una niña que tiene abundante secreción vaginal y no resuelve a pesar del tratamiento médico, siempre hay que pensar en la posibilidad de un cuerpo extraño. Otra de las causas de vulvovaginitis puede ser, como habíamos dicho, de causa específica, la cándida, o sea, los hongos, que es menos frecuente en los niños, pero puede verse generalmente en aquellas niñas que son inmunodeprimidas o que han sido sometidos a un tratamiento antibiótico importante y hacen candidiasis de rebote. También en niñas que han sido expuestas o están lesionadas por una dermatitis, puede haber también una candidiasis secundaria a este tipo de lesión de la vulva. En el caso de las adolescentes, suponemos que los síntomas también se manifiestan de manera similar, pero ¿qué pasa con estas adolescentes que ya tienen un inicio de vida sexual? ¿Cómo se presenta este tema? Bueno, es muy importante tu pregunta, es interesante. La forma de manifestarse no son iguales en la niña y en la adolescente. ¿Qué pasa? En la niña, generalmente la infección comienza en la vulva. ¿Por qué? Porque han iniciado relaciones sexuales y después asciende a la vagina. En las adolescentes que ya han iniciado las relaciones sexuales no es así. O sea, empieza en la vagina y posteriormente afecta la vulva. ¿Y estos jabones, cremas que hay de higiene íntima para mujeres, funciona igual para las niñas o es otro tipo de producto el que hay que utilizar? Bueno, yo en el plano personal no me gusta recomendar para las niñas pequeñas la higiene con el mismo jabón que se utiliza para las adultas, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que en ocasiones muy aisladas, hay veces nosotros los orientamos sobre todo en las niñas que ya están en la pubertad, que empiezan aquellos sudores y aquellos olores que son normales a esa etapa. Ahí sí se puede recomendar, pero en las niñas recién nacidas siempre orientamos el aseo con agua hervida. En el caso de que haya ya un eritema de la vulva, siempre indicamos, por ejemplo, algún emoliente como la manzanilla, que es secante, y entonces esa agua de manzanilla se puede poner 2 o 3 veces en la vulva cuando hay eritema, seguido después
que ella seque espontáneamente, nunca orientamos secarlo con toalla, sino que seque sola al aire, o sea, que se seque sola con el aire, y untar después, o sea, colocar en esa vulva algún tipo de crema que pudiera tener algún tipo de antibiótico, pudiera tener algún tipo de esteroide que alivia el ardor y la inflamación. Muy bien. Doctora García, quienes quieran contactarse con usted, ¿dónde la pueden ubicar? ¿En dónde la pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en el Centro Médico Íntegra Médica, en Megaplaza, en Independencia. Ahí estamos los martes, jueves y sábado. Estamos todo el tiempo, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y ahí nos pueden encontrar.